98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Muchísimas gracias por acompañarnos durante 7 años a este programa. Y quiero también recordarles que este próximo sábado, a partir de las 16 horas hasta las 19:30 más o menos, vamos a estar realizando en la Plaza Urquiza lo que es el Eco Punto Verde. ¿Se acuerdan? El 27 de abril realizamos la primera mega Eco Canje. Y ahora va a ser Eco Punto Verde. Ustedes tienen que llevar a aquellos que tengan en casa cartones, papeles, botellas de vidrio o cualquier tipo de vidrio que tengan, botellas de plástico, bidones, llaves que ya no utilicen, cables. Todo va a ser recibido por los chicos que están ahí, que son aquellos que antes estaban por la calle, los cartoneros. Bueno, ellos formaron un grupo y todo esto lo reciben y hacen aquello que pueda ser reciclado, lo trabajan a eso, otras cosas venden, pero es su medio de vida. Y en esto lo estamos organizando el Club de Leones Tucumana Conquija, Revolución Verde. También están un grupo de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán. Otros que se han sumado también, que trabajan en todo lo que es el medio ambiente y el maltrato animal. Así que vamos a estar con talleres y actividades que sean de toma de conciencia para ayudar y para ayudarnos con el tema del medio ambiente. Así que este sábado, 4 de la tarde, en la Plaza Urquiza, los vamos a estar esperando a todos los ciudadanos de Tucumán. Y así, para seguir trabajando por el medio ambiente, para que podamos tener menos cosas que contaminen nuestra vida también. Y voy a empezar dando los teléfonos para que ustedes se comuniquen a la radio, porque tenemos una invitada especial. Una invitada especial hoy, que no se pueden perder el programa. Vamos también a otra de las cosas que los quiero y que, bueno, que sintonicen, por supuesto, el próximo miércoles el programa, que va a ser 3 de julio, el Día del Locutor Nacional. Vamos a tener invitados especiales en el programa. Y para todo eso, y se puedan comunicar acá al programa, lo pueden hacer al teléfono fijo de la radio 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 153-04-1169 o 381-537-3851. Y aquí vamos a estar con Amar la Vida hasta las 17 horas. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 153-04-1169 o 3815-373-851. Y ahora vamos a presentarla. Ella es coordinadora del programa de atención integral del adulto mayor,
porque esto corresponde, bueno, acá estamos con la doctora Nilda Roldán y que ella nos cuente. Bienvenida primero. Muchas gracias y bueno, agradecer este espacio que para nosotros los que trabajamos con el tema de vejez es una alegría que nos inviten, porque no son muchos los espacios donde tenemos la oportunidad de poder hablar un tema que es apasionante, que solamente es una cuestión de conocer para poder darse cuenta tan importante es. Sí, seguro. Y justamente, ¿no? El 15 de junio fue por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas instalado esta fecha como el día de toma de conciencia por el tema del abuso y el maltrato de los adultos mayores. Así es, es un día como todos los días mundiales donde uno pone la temática en especial para que nuestras comunidades podamos entre todos reflexionar sobre algunos temas en especiales. El 15 de junio, justamente como le dijiste, es el día de toma de conciencia. Qué importante es tomar conciencia sobre el abuso y el maltrato que sufren las personas mayores. Cuando nosotros pensamos en el tema de maltrato y de violencia, nos imaginamos solamente el golpe físico. Y en este grupo etario existe la violencia física, pero sobre todo la violencia psicológica, con terminología, agresiones con nuestras palabras, o muchas veces no hacer lo que deberíamos hacer. Entonces es un tema muy importante que sí, justamente tenemos un día en especial para tomar conciencia de lo que hacemos con nuestros propios adultos mayores, lo que tenemos en la casa y con los de la comunidad. Seguro, y el abandono, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso es toma de conciencia en contra del abuso, el maltrato y también contra el abandono. Tan importante. Y sí, es verdad, ¿no? Uno siempre que escucha, pues siempre uno escucha en los medios, en la calle, en todo, cuando se habla de violencia o maltrato, es como que está establecido en lo que es el género. Totalmente. ¿No? Y nos olvidamos de, digamos, los adultos mayores que son tan importantes en nuestras vidas. Así es. Primero y principal, porque en realidad todos nos vamos a hacer viejos. La vejez es una etapa más del ciclo vital de las personas. Muchas veces no miramos nuestra vejez y cuando la miramos distinto. No siempre vemos como que viejo es el otro. Y nos olvidamos de que también vamos a ser adultos mayores y que vamos a querer tener una sociedad inclusiva, una sociedad que respete los derechos, que no nos vulneren, y creo que eso se construye a lo largo de la vida, entre todos somos partícipes para poder crear una sociedad para todas las edades. Sí, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos en conversaciones que uno escucha, es ¿qué hacemos cuando este adulto mayor está enfermo, ya no lo podemos tener en casa, o los hijos se pelean, no, yo no lo puedo cuidar, bueno, yo tampoco, bueno, lo pongamos en el geriátrico? Y bueno, sí, es todo un tema. Primero hay que recordar algunas situaciones. Bien. Primero que vejez es una, como decía, es una etapa más del ciclo vital, como es la niñez, como es la adolescencia, como es la adultez joven, el adulto mayor, la vejez forma parte de ese ciclo vital. Que a medida que vamos creciendo, nos vamos envejeciendo y vamos teniendo algunas modificaciones propias de ese proceso. Cuando tenemos 20 años no somos los mismos que cuando tenemos 6, y cuando tenemos 40 no lo mismo que los 20, cuando tenemos 60 obviamente no lo mismo de los 40. Hay un proceso normal de envejecimiento en el que todo nos va a suceder y en el cual se van apareciendo una serie de modificaciones en nuestro cuerpo que nos lleva en muchas situaciones a esta situación de mayor vulnerabilidad. Se dice que el envejecimiento es una disminución en mi capacidad de poder reaccionar al estrés
Y cuando nosotros decimos estrés, no hablamos del estrés que nos imaginamos, del que nos ponemos nerviosos. El estrés es cualquier noxa, ya sea una caída, ya sea una enfermedad, ya sea la pérdida de algún cónyuge o algún amigo, ya sea esto de que el cuidador se me va o ya me quedo solo. Todas esas situaciones hacen que en esta etapa podamos reaccionar no igual que en etapas más jóvenes, y eso nos caracteriza en esta vejez. Es como que todo se hace más tremendo, ¿no? Sí. Ante estas situaciones. Exactamente, por el hecho de ser un poquito más vulnerable, un poco más frágil. Antes quizás tenía las herramientas para poder resolverlo de manera inmediata. En cambio ahora como que me cuesta más encontrar, digamos, la solución a los problemas. Sí, yo creo que principalmente hay que tener en cuenta algo de que no todos envejecemos igual, no hay una única vejez, hay diferentes vejeces. Que esto está condicionado por lo que hicimos a lo largo de nuestra vida, lo que seguimos haciendo cuando ya somos adultos mayores, y también con lo que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida. Y acá tiene que ver algo tan importante que me está hablando de un sujeto que está inmerso en una sociedad. Sí. O sea, que yo tengo las características propias que traigo en mi genética, más todo lo que yo hice a lo largo de mi vida en esto que el autocuidado y promocionando mi salud y trabajando sobre los estilos de vida poco saludables, o sea, todas aquellas cosas que hacemos a favor de la calidad de salud que tenemos. Y a su vez tenemos también hablamos acá de una persona que no es lo mismo que viva en Capital Federal, a que viva en Ushuaia, a que viva en Burrullacú, a que viva en Alberdi. O sea, las situaciones tanto sociales en lo que es el medio ambiente, todo lo que es la arquitectura, lo que es el clima, lo que es las redes de apoyo social, las oportunidades de participación, no todos somos iguales, y esto nos va caracterizando, y por eso se dice de que no hay una única vejez. Claro, eso todo lo que tiene que ver, como decía recién, ¿no? Tiene que ver también cómo llevamos nosotros nuestra vida desde que nacemos. Así es, tal cual lo que decís, porque decíamos, cuando pensamos en vejez solamente como que nos detenemos a pensar cuando ya tenemos 60, 70, 80 años. Y no, la vejez hay que pensarla, como vos decís, desde que nacemos. Es más, desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Porque te influye mucho cómo es los estilos de vida que tiene la madre también, en esto de cuando nacemos, cómo nos vamos formando en cuanto al cuidado de nuestra salud, en esto de el tipo de comida, el sedentarismo, al medida que vamos creciendo, la adquisición de hábitos no saludables como el tabaquismo, el exceso de bebidas alcohólicas, el consumo de sal. O sea, todos estos estilos de vida poco saludables van a ir condicionando también el tipo de vejez que yo quiero. Y en esto hay algo muy importante, porque primero, cuando hablamos de vejez, rápidamente es como que uno le viene a la cabeza el deterioro, le viene a la cabeza el abandono, las enfermedades, la postración, la incontinencia urinaria, los pañales, la postración, las personas molestas, las personas que se olvidan. Y hay que tener en cuenta que esto no es vejez, eso se llama viejismo. El de atribuirle cualidades negativas a una edad cronológica por solo hecho de asociar eso es viejismo, y hasta cierto punto es un tipo de maltrato. Entonces hay que ir teniendo una mirada más positiva de la vejez. No todos nuestros adultos mayores están postrados, no todos nuestros adultos mayores están deteriorados. Tenemos muchos adultos mayores que hacen actividad física, que están a cargo de algunas fundaciones como voluntarios, participando activamente en centros de jubilados, haciendo deporte. Nosotros tuvimos deportistas destacados en nuestra provincia, mayores de 60, 70 y 80 años. Tenemos ejecutivos, tenemos amas de casa totalmente activas, que siguen cocinando, que siguen acomodando su hogar. O sea,
tenemos que ir construyendo en una imagen más positiva de la vejez. Primero y principal porque son personas activas y con derecho a ser considerados sujetos de derecho y ser mirados como una persona que tiene capacidades y que tiene habilidades y muchas de las cuales aún no las ha descubierto. En segundo lugar, que si nosotros seguimos asociando a vejez con todo lo negativo, sobre todo si estamos a cargo de diseños de políticas públicas para adultos mayores, o si estamos a cargo del cuidado de la salud, ya sea como médico, agente sanitario, como psicólogo, o sea, todos los profesionales de la salud. Y si tenemos esta mirada, vamos a dejar pasar como algo normal en la vejez algunas situaciones que no son así, como por ejemplo que un adulto mayor se caiga 1, 2, 3 veces no es normal. No se asocia vejez con caída ni con fractura de cadera, no se asocia vejez con una pérdida de la audición y que bueno, todos los viejos pierden la audición. Se hacen, no es así. No es así. Hay una disminución, es verdad, en el caso de la agudeza auditiva, hay una disminución en la capacidad de discriminar las palabras, o sea, una presbiacusia. Sí, pero eso se corrige. Pero yo no pierdo el oído cuando me voy envejeciendo. Claro, no quedo sordo, no es algo normal. No es algo normal, que lo puedo perder, pero por un producto de alguna enfermedad o por ahí, por iatrogenias medicamentosas u otras situaciones o algún accidente, como pasa con la vista. Yo pierdo la agudeza visual, voy disminuyendo la agudeza visual, y teniendo la presbicia, que ya a partir de los 40 años nos empezamos a dar cuenta que ya necesitamos alejar un poquito la hoja para poder leer, o no enhebramos la aguja como enhebrábamos antes. A medida que nos vamos envejeciendo, bueno, se marca más esto. Pero yo no quedo ciega cuando cumplo 60, 70 o 80 años. Puede ser producto de otras cosas, sí, pero hay que empezar a erradicar, de asociar todas estas pérdidas, todas estas cualidades negativas con la vejez. Y como decía, sobre todo en aquellos que tenemos que tomar decisiones en el cuidado de la salud integral de las personas mayores, porque vamos a dejar pasar algunas situaciones que le van a significar mayor problema de salud, como por ejemplo que decía que si se caía 1 o 2 veces y no hago nada, lo voy a tener en la cama inmovilizado, dismovilizado, con pañales, con escara y todo lo que trae aparejado una fractura de cadera, por ejemplo. Seguro. Y ahí está, ¿no? Siempre digo, cuando uno ve una persona, un adulto mayor, es de qué manera lo miramos. Y ahí dijo algunas palabras que siempre que las relaciono, ¿no?, con nosotros, con las personas con discapacidad, que es primero persona. Exactamente, eso no nos tenemos que olvidar. Todos a lo largo de la vida somos personas, somos sujetos de derecho a gozar de decisión, derecho a gozar de la salud, de la participación. O sea, todos tenemos derechos a ser personas que vivimos en una sociedad. Somos sujetos de derecho. Y el respeto fundamentalmente. Pero parecería como que, de acuerdo a medida que voy cumpliendo años, es como que también esos derechos también se van envejeciendo y se van apagando, y no es así. Es más, se potencian los derechos. Y en esto suele ser tan marcado que hemos tenido que recurrir incluso a leyes y a principios a favor de las personas mayores de edad para poder reforzar esto de cuidarlo, de respetarlo, de oírlos, de dejarlos que decidan libremente sus acciones, su vida. Y surgió así, por ejemplo, esto de la Convención Iberoamericana de Protección de los Derechos Humanos en favor de las personas mayor de edad. Y es Argentina, en el año 2015, es la que promueve los movimientos de defensa contra la violación de los derechos que tenían los adultos mayores. Propuso a las Naciones Unidas la creación de esta convención, fue aprobada y los países se fueron adhiriendo. Argentina, a partir del año 2017,
tiene por ley, aprobó en forma unánime esta convención, y hoy por hoy, al hacer una ley, la Argentina tiene que cumplirla. Exactamente. Argentina se comprometió ante las Naciones Unidas, a través de esta ley, a hacer valer todos los derechos de las personas mayores. Por un lado, qué maravilloso que haya una convención, porque es un instrumento que va a ser muy necesario en esto de la lucha y el reconocimiento de los derechos en forma integral de los adultos mayores. Pero por otro lado, qué penoso que es que tengamos que recurrir a una ley para que podamos tomar en cuenta esto. O sea, para mí, como geriatra, me hace pensar estas dos cosas. Tener una herramienta es maravilloso, pero tengamos que recurrir a leyes como son las leyes de protección al niño, leyes de protección contra la violencia en las mujeres, o la violencia de género, leyes de protección contra el maltrato animal. O sea, tenemos que recurrir a leyes para que tomemos conciencia o para que nos obliguen a que respetemos. La verdad que cuando lo pensamos así es triste, pero yo avalo que hay una herramienta ya dentro del marco jurídico, porque dentro de nuestra jurisprudencia había muchos vacíos en relación a las personas mayor de edad, y muchas veces incluso en nuestra Constitución está asociado el tema de vejez con la discapacidad, no con la propia vejez. Inclusive en el tema de violencia estaba asociado, más incluido dentro de la violencia doméstica, y no como el propio violencia hacia adultos mayores. Así que bueno, bienvenido a esta convención. Sí, ahora vamos a tocar después todos esos puntos que son muy importantes, y sobre todo también, ¿no?, que como decía recién acá la doctora Nilda, me parece importante de que podríamos nosotros como sociedad, como país, también, ¿no?, que no existieran tantas leyes, como decía, sino que sea algo natural, que uno sepa que tiene que, a medida que va creciendo, primero se tiene que cuidar, para que la vejez sea mejor, que el adulto mayor, que son nuestros abuelos, algunos tienen padres también que ya son mayores, que hay que cuidarlos para que tengan una mejor calidad de vida, como ellos nos cuidaron a nosotros en el momento que nacimos. Es así como se dice, un feedback, ¿no? Un ida y vuelta. Tal cual. Y sobre todo, siempre como digo yo, la base de todo es el amor. Porque desde el amor existe el respeto y el poder escuchar a ellos qué es lo que quieren, no que nosotros decidamos por ellos. Así es, tal cual. El respeto a la decisión de cada uno es importantísimo. Y en este grupo, aún más, porque te escuchaba al inicio cuando hablabas de esto de decido llevarlo al geriátrico, decido llevarlo, yo lo voy a tener estas 2 semanas y vos lo vas a tener las otras 2 semanas, y tenemos el abuelo golondrina. Claro, y el objeto, ¿no? Lo llevo y lo traigo. Exactamente, y nunca nos sentamos a escucharlo decir qué querés. Cuando sabemos de que el hogar es el mejor lugar que tiene una persona para envejecer, cuando le preguntamos a nuestros adultos mayores cuál es el mejor lugar, dicen mi casa, con mi cama, con mis cosas, porque hay que entender que en el proceso de identidad uno formó la identidad en eso, ha construido a lo largo de la vida un lugar a donde formar la familia con con las cosas que a nosotros nos gustaba, con los seres queridos. La casa representa toda una serie de circunstancias, de emociones positivas o negativas vividas a lo largo de la vida. Y de golpe nosotros venimos a decidir arrancarlo de ese lugar. Entonces, ¿cuánto vulneramos el derecho de decidir que ellos, en vez de adaptarnos nosotros a ellos, terminamos haciendo de que ellos se tuvieran que adaptar a nuestro tipo de vida? Si bien es verdad que todos salimos a trabajar, es verdad que la situación económica nos lleva a dar de un trabajo al otro, prácticamente vamos y volvemos, estamos 5 minutos en nuestro hogar, es verdad que la mujer ha salido al campo a laborar, los hijos estudian, es verdad, y que muchas veces no tenemos, que la persona mayor no tenemos con quién se quede. Bueno, atento, porque para eso tenemos que construir nuestra vejez, para poder ser autónomo a lo largo de la vida y poder tener esto de decir, no, acá estoy yo me encuentro bien, yo me encuentro sano.
también en esto de seguir cuidando durante la vejez, porque muchos adultos mayores también, yo siempre digo que los peores abogados de los adultos mayores son los propios adultos mayores, porque ellos mismos tienen este viejismo, ellos mismos también ponen muchas excusas para el autocuidado cuando le decimos tienen que hacer actividad física, tienen que ir a control médico cuando están sanos, se tienen que vacunar, y uno sigue escuchando, no hago actividad física porque yo tengo artrosis, porque me mareo, porque no puedo, porque no tengo la ropa. Le decimos de los controles, no, pues si yo estoy sano, ¿para qué voy a ir al médico? O se ausentan y mandan a alguien que retire las recetas habituales, o consumen la receta que le dice la vecina, los hijos, el nieto, lo que les... No, en esto después tenemos la polifarmacia. Entonces también hay que construirla. Cuando ya cumplí 60 años, sentarme y decir, ¿qué tipo de vejez quiero? Exacto. Yo quiero tener autonomía, o sea, poder seguir tomando mis propias decisiones. Yo quiero ser independiente, o sea, poder seguir haciendo las actividades de la vida diaria sola. O quiero estar en cama, desmovilizada, deteriorada. No, nosotros no queremos eso. Nadie quiere, porque cuando le preguntamos a cada uno qué tipo de vejez queremos, y generalmente nos visualizamos activos y sanos. Bueno, eso se construye. Exactamente. Así es. Ahora vamos a ir a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-304-1169 o 3815-373851. Y acá estamos acompañados hoy en Amar la Vida por la coordinadora del programa de atención integral del adulto mayor, con la doctora Nilda Roldán. Doctor, ahora vamos a hablar sobre la vejez saludable. Bueno, es un gran tema y es el objetivo que debemos perseguir todos. Por ahí decir esto de vejez saludable, de envejecimiento saludable, es como que nos hace un ruido en nuestra cabeza diciendo, ¿cómo? Vejez saludable. Si las personas mayores tienen artrosis, les duelen los huesos, son hipertensos, o sea, escuchamos a los adultos mayores siempre con una queja y observamos por ahí en nuestra casa a nuestros padres, nuestros abuelos con muchos medicamentos. ¿Cómo puede ser esto de vejez saludable? Es imposible si nos centráramos en eso. Claro, ya está grande, ya no puede tener una buena salud. Exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante, de que vejez saludable o envejecimiento saludable no significa ausencia de enfermedad. O sea, yo puedo tener mi diabetes, yo puedo tener mi hipertensión, pero no pierdo mi autonomía ni mi independencia. O sea, que a pesar de tener enfermedades, yo pueda seguir tomando mis propias decisiones y pueda seguir realizando las actividades de la vida diaria, como por ejemplo, el levantarme de la cama, salir de la cama a una silla, el poder higienizarme por mí misma, el poder alimentarme. O sea, vejez saludable se hace hincapié en esto, en la capacidad de autonomía y de independencia. Siempre repito mucho esta palabra de autonomía e independencia, y muchas veces como que la usamos como sinónimo. Y desde la gerontología hay que hacer marcar bien esta diferencia, que autonomía es la capacidad de decidir y de tomar mis propias decisiones. Y la independencia habla de la funcionalidad, en esto de la capacidad de poder hacer algunas funciones, las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria o las actividades avanzadas de la vida diaria. ¿Qué es esto de estas actividades? Las actividades, sí. Muchas palabras, bueno, veamos qué es. Las actividades básicas de la vida diaria son las primero las últimas que perdemos, y es la que es la relación de mí conmigo mismo, en esto de la capacidad de alimentarme, la capacidad de higienizarme, la capacidad de salir de la cama, la capacidad de usar el baño sola.
Habla de la capacidad de poder vivir sola, porque si yo me puedo alimentar, o sea, de estas funciones básicas, alimentarme, higienizarme, ir al baño, o sea, salir de la cama, quiere decir que yo puedo autocuidarme. Exactamente. Sí. Segundo, tenemos las actividades instrumentales. En cuanto a las actividades básicas, son las últimas que se pierden. Son las primeras que hemos aprendido cuando somos niños y son las últimas que perdemos. Después tenemos un escalón un poco superior a las actividades instrumentales de la vida. Habla de la relación de mí con mi medio. La otra era yo conmigo misma y es yo con el medio. ¿En qué sentido? Habla de algunas tareas que puedo realizar, como por ejemplo marcar el teléfono. ¿Y qué importancia tiene esto de marcar el teléfono? Que en el caso de que yo necesitara, puedo tener la capacidad de llamar a alguien para que me ayude. Por ejemplo, me caí, o por ejemplo, me duele algo me está pasando, puedo marcar un número de teléfono para que alguien me asista. Claro, o pedir un turno, ¿no? Para el médico. Exactamente. También habla del manejo del dinero. También habla, por ejemplo, de poder hacer las compras. O sea, hace rato hablaba de la capacidad de poder alimentarme. Claro. Esto habla de la capacidad de poder conseguir el alimento por mí misma. Bien. Y después tenemos las actividades, y eso que me permite vivir sola. Claro, no estar dependiendo de otro. De otro que venga a hacer eso, para que yo pueda autocuidarme. Y después tenemos las otras que son las actividades avanzadas de la vida diaria. Acá habla un poco más de, tiene que mucho ver con el ocio también en esto. Y las actividades avanzadas no se la evalúa en todos, y hablamos de estas en algunos adultos mayores que ya aprendieron la tecnología, por ejemplo. O sea, utilizan no solamente el internet, las redes sociales, Skype, entonces... O que se pueden ir de viaje. Exacto. Que tenemos tantos viajes, lo que hacen, digamos, la gente de PAMI. Ya. Pero habla fundamentalmente en estas actividades muy relacionadas con la tecnología, en el sentido de que si yo una persona, por ejemplo, que tiene sus hijos lejos o alguna amiga lejos y está acostumbrada a manejarse por Skype, está acostumbrada a entrar a internet, a hacer compras por internet, porque ojo, no me sorprenda, vamos viendo cómo los adultos mayores son capaces de utilizar la tecnología. O sea, no todos son deteriorados. Tenemos muchos adultos mayores que dominan la tecnología y porque aprendieron, tienen la capacidad de poder aprender. Claro. Y pongamos que yo tenga entonces ese hijo o amigo porque por X motivos migraron a otro país, pero yo puedo seguir comunicándome. Si yo le evalúo las actividades instrumentales, como por ejemplo la capacidad de utilizar el celular, es como que estoy dejando un sesgo, porque si yo pude aprender el manejo de computadora y toda la tecnología que existe, y le evalúo una actividad de menor complicación, y la va a hacer, y voy a decir está normal, está autónomo, pero en realidad ya perdió un poco de su capacidad para hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque lo que perdió fue, ya no puede usar el internet, ya le dificulta las redes sociales, ya no maneja el Skype, ha perdido esa capacidad. Entonces yo tengo que esa persona, cuando voy a tener que evaluarla, tengo que determinar qué grado de complejidad ha podido alcanzar para saber qué voy a medirle. Porque si ya hacía todo esto, yo voy a evaluar si lo perdió esto. Si no lo perdió, quedo que está bien. Si lo perdió, sigo bajando y pregunto sobre las actividades instrumentales. Si la perdió, sigo hacia abajo y evalúo las actividades básicas. Y así voy viendo si hay un declive o si hay un deterioro. Bien. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de actividades de la vida diaria, las básicas, la que me permite autocuidarme, es un gran tema cuando hablamos de hacer un diagnóstico de demencia en una persona mayor. Y no solamente un olvido al azar o un olvido benigno asociado a la edad o un declive que nos aceleramos muchas veces en poner el diagnóstico de demencia.
Sí, y que muchas veces es utilizado lamentablemente en casos, digamos, cuando ya los padres están grandes o quedó uno solo y queremos que esa persona es como una molestia y nosotros queremos que vaya a un geriátrico para vender la casa. Los abusos patrimoniales y los abusos financieros es un gran tema. Sí, por esto siempre digo, voy a hacer hincapié en todo este espacio que me estás permitiendo, decir, adultos mayores, muévanse, adultos mayores, valoren sus derechos, adultos mayores empiecen a cuidarse y a tener un envejecimiento activo y saludable para evitar todas estas cosas. La violencia en la forma de económica, financiera, la violencia patrimonial es muy prevalente. Hablábamos hace rato del uso de la tecnología. Muchos adultos mayores, no es que sean tontos, por eso les cuesta manejar un teléfono, y esto va dirigido por ahí a los adolescentes o a los niños que por ahí tienen estas ideas negativas de la vejez, que y se ríen porque no le tienen hasta cierto respeto a los celulares o alguna cámara digital. En realidad hay que entender que nuestros adultos mayores no nacieron con la tecnología. Claro, ¿no? La han ido adquiriendo conocimiento. Exactamente. Pero hoy vemos adultos mayores que chatean por el Facebook y todo, como todo adolescente, o sea, no nos tiene que sorprender. Pero si bien hay adultos mayores que no nacieron y que no adquirieron, o sobre todo aquellos que no han tenido la posibilidad de poder incorporar a su vida diaria la tecnología por razones económicas, algunas veces por problemas físicos, como por ejemplo tener un problemita a la vista, o tener algún problema a nivel de las manos, algunas artrosis deformantes, eso que no me permite una movilidad, la motricidad fina, por ahí no me permite acceder a algunos aparatos de tecnología. Entonces, son personas de que de golpe, por ejemplo, tienen que usar la tarjeta de débito para cobrar. Sí, para cobrar, sí. ¿Y qué problema, no? Porque si no nacieron con la tecnología y de golpe están con un aparato ahí, con millones de personas atrás esperando, que ya me pone nervioso. ¿Cómo hago si no me enseñaron? ¿O cómo hago si yo no veo muy bien? Entonces, por ahí no entiendo muy bien qué es lo que me está diciendo el aparato ese que no me habla y me manda mensajes escritos. Hay que tener en cuenta esto de que ese puede ser un factor de riesgo para el abuso económico. Cuando yo, adulta mayor, le entrego mi tarjeta para cobrar mis haberes a algún familiar o algún tutor o algún amigo, alguien, de que ese dinero que saque lo que corresponde que saque y que le entregue al adulto mayor el dinero. Y si tiene algún problema ya, como por ejemplo que haya perdido el manejo del dinero porque no entienda mucho del valor del dinero por algún tipo de deterioro, no por la vejez, por algún tipo de enfermedad, peor aún. Exactamente, entonces ahí tenemos que velar el derecho de ellos, de reconocer que por más que yo maneje el dinero, ese dinero tiene que ser usado para las cosas del adulto mayor, la compra del medicamento, la compra de las cosas que son necesarias para poder estar bien, y no empezar a disminuir las cosas que les corresponden y a quedarnos nosotros a hacer uso de ese dinero. O sea, ojo con el abuso patrimonial. Claro, como dice, uso y abuso. Exactamente. En todo caso, hay que preguntarle al adulto mayor si qué quiere hacer con ese dinero. Que decida, pero no directamente decidir por él en esto, ni abusar de lo que no nos corresponde por aprovechando una situación de esto de disminución en la capacidad para poder utilizar esa tecnología. Bueno, yo aprovecho esa oportunidad y me quedo con el dinero. Ojo también con las casas, esto de reconocer que el hogar ha sido construido e imaginado en nuestra mente, como nos pasa a nosotros, que trabajamos y que queremos tener nuestra casa, nuestro departamento y decorarla como queremos. Ellos también. Y que quieren seguir viviendo en esa casa. Entonces, no porque mi hija se casó y ya no tienen dónde vivir, bueno, que venga y lo saco. Lo saquemos al abuelo y lo pongamos en la otra pieza porque está muy grande. ¿Por qué? Si es la casa de él. No, es su habitación. Que quiera, se le pregunte
y decida es otra cosa. Pero que decidamos, vos vas a ir allá porque esto es más chica, vos ya no necesitas tanto porque fulanita, no, ojo, eso es abuso también. O directamente que muchos lugares que van a otra, que a la piecita del fondo, no, nada de la piecita del fondo. Hay que recordar de que esa casa tiene dueño y es el adulto mayor. Y todos estos casos también, ¿no? Que entran en depresión, todo porque los mueven de su lugar. Y te imaginas vos que te saquen de tu habitación con tus cosas y de tu cama y de tus recuerdos y te lleven a otra. Y de golpe ya ni siquiera tenés derecho a opinar. Porque después ya surge el callate, vos que sabés, déjame a mí. Y volvemos, agregamos otro tipo de violencia y de maltrato que es el maltrato psicológico. Entonces, está muy naturalizado el tema del maltrato y vejez. Entonces, los primeros que tienen que reconocer de sus derechos son los adultos mayores, para aprender a defenderse, a defender sus derechos. Y segundo, toda la sociedad tiene que aprender a reconocer que no perdemos derechos a medida que nos envejecemos, y que todos los atributos negativos que le vamos poniendo a la vejez también incrementan la posibilidad de vulnerar los derechos. En esto de decir, son todos tan demenciados, no, yo voy a hacer... No, no es así, vejez no es eso. Claro, son los estereotipos que uno pone en la sociedad y uno lo cree como verdadero. Tal cual, el otro día daba una charla y decía yo que cuando pensamos, una de las etapas del ciclo vital es la niñez. Al niño, en la niñez, ¿quién está en la niñez? Le decimos niño. Y rápidamente, si tenemos que poner una palabra, nos viene el cariño, la ternura, la alegría. Pero cuando hablamos de vejez, la persona que está cruzando la vejez es un viejo. Pero no nos animamos a decir la palabra viejo, porque a la palabra viejo la asociamos inmediatamente con el deterioro, con lo que no está en desuso, lo que no está de moda, lo que no sirve, todos esos atributos negativos. Entonces hay que decir, no, vejez, el que está en la vejez es un viejo, una persona mayor, y que porque diga viejo no tiene que ser asociado con todo esto. ¿Por qué no lo decimos que es una persona que tiene experiencia? Exacto. Que puede ir relacionado o no con el nivel cultural o educativo que tengamos, pero la experiencia la vamos adquiriendo y cosas que ya han pasado, que le han pasado a ellos, nos sirven a nosotros. Entonces también pensar como hacen los países orientales, donde el anciano sigue siendo una persona de respeto, sigue siendo una persona a quien se le consulta. En muchos lugares del Oriente, las personas mayores que han sido dueños, por ejemplo, de empresas, que han creado la empresa y durante años han construido y ha crecido la empresa, no los retiran de la empresa, del cargo directorio de la empresa cuando ha ido envejeciendo, como ocurre en muchas otras empresas. Esto de que, no, papá, vos ya no podés porque vos ya estás grande, porque... No, ¿por qué desprenderlo de eso? Entonces como que yo ya no sirvo. Claro, y siempre dicen, deja a los jóvenes que saben más. Exactamente. En otras sociedades al adulto mayor se lo pone en una situación de el asesoramiento, el consejo, el pasa esta cosa. Sí, ir demostrándole también cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo ha ido cambiando la tecnología, las oportunidades, pero siempre tenerlo así, hacerlo sentir que es una persona que todavía es capaz, porque si no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún deterioro, ¿por qué lo voy a sacar? Si todavía sus decisiones son acertadas. Y tiene el conocimiento. Exactamente. Incluso pasa en estas personas que son dueños de empresas y son retirados así, si no le dan el lugar, incluso son un poco más diferentes de lo que son las personas cuando se van a jubilar, porque las personas que se van a jubilar es como que ya sabés que estás entrando a los 59 años y ya tenés el tema de la jubilación en tu cabeza. Mal o bien ya sabés que viene un pronto retiro de tu trabajo. Con mayor o menor herramienta vas a sobrepasar esa etapa. Claro. Pero en aquellas personas que han tenido a cargo estos trabajos donde no hay una jubilación, sino hay yo te saco porque tus decisiones ya no son las que deberían, o porque ya hay que modernizar esto, es mucho más difícil todavía superar a esta etapa. Claro, es más duro. Es más duro. Tal cual. Hay una película que se llama Las Confesiones del Señor Smith, que los invito a que lo vean. Justamente es un adulto mayor que se jubila y de golpe está
en esto. Yo entregué todo a esto y de golpe ya me voy y ya no tengo lugar acá, pero tampoco tengo lugar en mi casa, claro, porque yo estuve ausente por el trabajo. Bueno, está muy linda la película, que estaría maravilloso para pensar en esto de vejez. perfecto. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 3813-041169 o 3815373851. Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Agradecerle a Martín, que dice, doctora, que es muy clara a la hora de hablar. Muchas gracias. También agradecer a Carolina, que quiere hacerle una pregunta. Me olvidaba, no le había contado. Que ella pregunta que ante un caso de denuncia de violencia con un adulto mayor, ¿a dónde tienen que dirigirse? Bueno, lo pueden hacer en la Dirección de Adultos Mayores, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Se encuentra en calle Las Piedras 531, al frente del subsidio. Llegan, hacen la denuncia. Las denuncias también hay que recordar que no es necesariamente hay que dar el nombre de uno cuando uno observa, y qué importante que cuando uno detecte algún tipo de violencia la denuncie, que no esté naturalizada, ni que por el miedo a quedar involucrado dejamos pasar y hacemos la vista gorda a algún tipo de denuncia, de abandono, de maltrato. Ahí en Las Piedras 531, la Dirección de Adultos Mayores, pueden hacer la denuncia y la pueden hacer también anónimo por teléfono, y ahí se van a tomar las medidas correspondientes, se hace la visita, se verifica, se contacta con el abogado, con el trabajador social, el médico, se hace el análisis del caso y si se corresponde siguen los pasos legales que se deben hacer. Perfecto. Bueno, ahí está Carolina, claro, para que sepa a dónde dirigirse. Y ahí, por ejemplo, en esto que decía, el número de teléfono, ¿cuál sería? El de la dirección en este momento no lo conozco de memoria, pero prometo hacértelo llegar para que vos lo puedas compartir. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, bueno, para hablar un poco de esto, digamos, lo que decía recién, ¿no? Cómo uno los etiqueta a los adultos mayores, o lo que es en realidad lo que sí hay que tener en cuenta. Pues decíamos, una cosa es la vejez y otra cosa es todo lo que nosotros cuando vemos una persona mayor le ponemos encima. Totalmente, eso de las etiquetas y los envoltorios feos que le ponemos a la vejez. Y ahí surge, dentro de estas etiquetas, hablábamos hace rato de los olvidos. Y hablábamos también el tema de que en el proceso de envejecimiento sabemos que hay algunos cambios a nivel cognitivo, donde empiezan a aparecer la disminución en la velocidad de procesamiento de la información, donde pueden aparecer algunos olvidos propios de la edad, que son los declives. Los declives se dan en el proceso de envejecimiento, donde yo, por ejemplo, iba a buscar algo y de golpe no recuerdo qué iba a buscar, pero uno con algún estímulo que me mejore la memoria lo puedo recordar. Muchas veces volvemos al lugar donde hemos partido, hasta, ya sé qué era lo que iba a hacer y me voy. Nos puede haber pasado también ya a cualquiera, ¿no? Exactamente. Sí. Y ahí lo que vos dijiste, cualquiera, también esto de aclarar. Cuando le decimos a un adolescente, ¿me podés averiguar tal cosa? Y se olvida, que decimos al adolescente, está en la edad del pavo y no presta atención, y claro, pero cuando el olvido se da en las personas mayores, no pensamos que es propio de un declive del envejecimiento, ya rápidamente está demenciado. Y no es así. Ojo, y esto es para los que trabajamos en salud y para los familiares. No es lindo ponerle la etiqueta a un adulto mayor que diga demente. No es lindo. No. Y a mí, por ejemplo, como hija, tampoco me gustaría que me lo titulen a mis padres o a los adultos mayores que yo tengo, le digan demente porque se olvidó.
hay que aclarar que en el proceso de envejecimiento puede haber un declive y que yo con algunas ayudas voy a poder reforzar y poder acordarme de lo que me he olvidado, pero que esos olvidos no han impactado en esto de las actividades de la vida diaria que hablábamos hace rato. O sea, sigo siendo independiente para poder hacerla. Cuando estos olvidos empiezan a tener más importancia y empiezan a impactar en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo, yo antes cocinaba y hoy cocino y me voy al dormitorio a hacer otra cosa y me olvidé que prendí la cocina, ahí quiere decir que ese deterioro es un poco más importante y ya me está poniendo en una situación de peligro. Cuando ya por algún deterioro yo ya no puedo salir a hacer una actividad que deba hacer para poder autocuidarme, digo, está impactando en las actividades de la vida diaria y yo ya evalúo si no pudiera llegar a ser un deterioro cognitivo leve o puede llegar a estar haciendo una demencia de ese adulto mayor. También es importante, ¿no? Porque ahí pongo en riesgo mi propia vida. Totalmente, es importante, y también entenderlo acá, en la forma en que aparecen estos olvidos. Cuando yo tengo este olvido que yo hoy estoy bien, pero en la última semana es como que yo estoy más confundida, no reconozco que las personas que por ahí habitualmente viven conmigo, o encima estoy con algún trastorno conductual, más agresiva o con miedo, o cuando he cambiado en mi forma de ser habitual, también hay que observarlo y no decir que esa persona está demenciada de golpe, se ha puesto demente. La demencia no es algo que se da de un día para el otro, ni se da de una semana para otra. Eso puede ser más un síndrome confusional agudo, un delirio, que en los adultos mayores no es raro que puedan presentarlo. ¿Por qué? En las personas mayores hay una presentación especial de las enfermedades. Por ejemplo, un síndrome febril, o sea, la fiebre, puede ser que no se me manifieste a mí con la temperatura, con el dolor de cuerpo, con el quebrantamiento que habitualmente se presenta en edades más jóvenes. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Porque se me puede presentar justamente con este síndrome confusional agudo, que de golpe digo malas palabras, o estoy agresivo, o he cambiado en mi forma de ser, o estoy confundido. Claro, algo me está pasando. Es la forma que tiene mi cuerpo de expresar que hay algo que no está bien. Sí. Y que quizás sea una infección urinaria, quizás sea una neumonía, quizás sea una impactación de un bolo fecal, quizás sea cambié de cuidador, capaz que sea que se fue un hijo, hubo la muerte de un cónyuge, o sea, hay algo que le pasó a esa persona y que está expresándose de una forma especial. Eso se llama síndrome confusional agudo o delirio, que es muy diferente también a llamar a esa persona que está con una demencia. Y esto hay que aprenderlo, porque muchas veces llamamos a nuestro sistema, a un médico o a la emergencia porque el encuentro de golpe, venga, porque mi padre está de este modo, de este modo, de este modo. Y cuando a mí me dicen, sí, no, capaz que tiene Alzheimer, no, uno tiene que decir no, porque no venía con esto. Si bien tenía algunos olvidos, pero eran olvidos que no estaban impactando, que eran los olvidos propios de la edad. Claro. Esto empezó de forma inmediata, forma rápida, algo le está pasando. Uno tiene que aprender también, porque uno le enseña también al otro cómo son las características especiales de las personas mayores. Por lo tanto, hay que diferenciar estos olvidos benignos propios de la edad o estos declives propios del envejecimiento de lo que son los deterioros cognitivos leves y de lo que son las demencias. Bueno, ahí está también algo muy importante, ¿no? Que a mí me parece que uno como hijo, si uno realmente sabe cómo son los padres, los cuidan, los ven, por lo menos los van a visitar, ante estas cosas uno sabe que ha pasado algo, que hay algo que está llamando la atención.
Entonces, bueno, pero ahí está como uno ve a esa persona, como uno lo atiende y no lo olvida. Totalmente. Primero y principal hay que recordar algo. El mejor informante es la persona que convive con ese adulto mayor, porque es el que lo conoce. También hay que entender una cosa, no todos los adultos mayores son los abuelitos de Heidi. También hay que entender eso, también. Porque tampoco le pongamos un atributo errado. Nosotros somos de adultos mayores lo mismo que somos a lo largo de la vida. Si yo fui medio gruñona, capaz que voy a seguir siendo gruñona, o capaz que se me intensifique y sea más gruñona. O sea, aquí quiero entender en esto de reconocer que es una etapa más y que yo no me transformo, yo no cambio. Yo sigo, se me pueden incrementar algunas maneras de ser o se me pueden atenuar, pero yo sigo siendo la misma. Entonces, si yo he sido por ahí muy feliz, quizás sí modifique un poco porque es una etapa cuando empiezo a perder el cónyuge, los hijos se me van de la casa y me aparece el síndrome del nido vacío, de golpe yo salía con mis amigas a tomar el té y de golpe mis amigas han empezado a fallecer. Esas cosas por ahí van generando cierta tristeza, cierto miedo, empezar a pensar en la muerte. Pero es una situación, digamos, que se va dando por lo que va sucediendo. Pero no, en mi forma de ser habitual, yo voy a seguir siendo la misma. Entonces, en esto de saber quiénes son y conocerlos, y que cuando vayan a la consulta con el médico, lo ideal es que vaya acompañado de la persona con la que convive. Si no es un hijo con el que convive, lo ideal sería que vaya con el hijo, porque es hermoso que un padre sea acompañado por sus hijos, pero que sea por ahí el cuidador, que es el que está, el que día a día lo ve. ¿Por qué? Porque el cuidador es el que va a poder corroborar lo que me está diciendo el adulto mayor, en el sentido que yo pregunte y usted está comiendo y me diga sí, el cuidador me va a decir cuando uno le pregunte, bueno, no come tan bien, ha dejado de comer, porque lo conoce. O yo lo he notado últimamente, no el mismo que era, yo lo noto como más triste. Esa información nos da el cuidador. Y el cuidador, que puede ser un familiar, puede ser el hijo, puede ser un nieto. Y en esto me acabo de recordar algo de lo que es la feminización en el cuidado de la salud. Se sabe que las mujeres somos las grandes cuidadoras de la salud en todas las etapas de la vida. Sí. Y ocurre también en la vejez. Cuando tenemos un adulto mayor, la primera cuidadora es la esposa. La segunda cuidadora es la hija. La tercera cuidadora es la nuera o las nietas. Siempre hay la mujer como cuidadora de la salud. Eso no implica que haya hijos cuidadores. Hay grandes ejemplos de hijos que son los que acompañan a sus padres a cobrar, al médico, a los hospitales, pero en la generalidad también hay una feminización en el cuidado de la salud en los adultos mayores. Sí, como mujer ella sabe, es mejor. Y claro, exacto, totalmente. Es como que no hemos acostumbrado a que sea la mujer la referente en salud porque sabemos más, ¿no? Todos podemos saber. Todos. Sí, no, aparte también, ¿no? Hay por ahí un límite que cuando están ya postrados en la cama, ¿sí? Que ahí, bueno, se necesita también de cierta fuerza para el manejo, movilidad, todo, que bueno, que por ahí una mujer sola no lo puede hacer. Totalmente, exactamente. Y bueno, yo aprovechando un poco esto de no te contó casi nada del programa, a mí me pones a hablar de vejez, podemos hablar todo un día. No, mucha pasión, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo me he criado con adultos mayores. En mi hogar hubo una imagen muy positiva de la vejez donde mi madre ha heredado adultos mayores y como única hija y nieta heredó todos los adultos mayores, y yo me acostumbré a ver y me inculcaron esto de que el viejo es el de la sabiduría, que hay que respetarlo, que hay que escucharlo, que hay que cuidarlo. Y yo siempre digo que yo me siento cómoda con las personas mayores y bueno, a mí me gusta mucho la geriatría y sobre todo la gerontología.
Qué lindo. Recordando un poquito, Sí. bueno, el programa es un programa que pertenece al Ministerio de Salud, se llama Programa de Atención Integral del Adulto Mayor, y en esto de integral quería aclarar de que es tan importante esto de integral porque habla no solamente del cuidado de la salud física, sino también de la salud psicológica, de cómo impacta lo social, porque muchas veces tenemos adultos mayores que viven solos, que han sido, bueno, abandonados, o adultos mayores que están bien, pero que requieren dentro de su comunidad espacios de participación, que hace también a la salud emocional y física, de poder tener un club, de poder haber una plaza inclusiva, de poder haber espectáculo, que no solamente sea para las personas jóvenes, sino que sea para todos. Para ellos, sí. Exactamente, que pueda tener ambientes donde yo recorro habitualmente, como son los bancos, que hayan personas que estén capacitadas en la problemática de la vejez y que hayan sido preparadas para dar respuesta a un grupo con características especiales. En esto de decir, de entender de que si me preguntas muchas veces quizás que en el ruido yo no entiendo porque no discrimino la palabra como proceso normal. O sea, en esto de la integral es ver cómo todo influye en la salud del adulto mayor. Nosotros como programas hacemos muchas actividades de prevención y de promoción, hacemos mucha promoción del autocuidado, de la vejez saludable y de la imagen positiva de la vejez. Capacitamos al equipo de salud para que cuando vayan a algún servicio de salud puedan ser asistidos con una mirada más especial, entendiendo la presentación especial de las enfermedades y de esto de estimular al autocuidado. Tenemos en el hospital Avellaneda el consultorio de geriatría que está a cargo de un médico geriatra, donde pueden sacar el turno o ir en forma espontánea, porque hay turnos también protegidos, donde van a ser evaluados en forma integral, y si requiere de algún especialista es este geriatra el que articula toda esta atención. Recordar que en todos los programas de salud que tiene el Ministerio de Salud, están incorporados los adultos mayores, o sea, que si el programa de hipertensión van a ser controlados, si es el programa de diabetes van a ser incorporados, pueden participar de los talleres, de las actividades, el programa de reumatología, etcétera. O sea, no quedan excluidos de ninguno de los programas, sobre todo aquellas personas que no tienen obra social, y los que tuvieran, sabemos que tenemos una atención integral y que pueden ir a los servicios de salud a hacer las consultas, a sacarse alguna duda, y el programa, las veces que requieran del programa, porque por ahí hay necesidades de una charla, entonces también decirle a la comunidad de que no necesitamos que solamente la propuesta venga de una organización, que puede ser un grupo de hijos, un grupo de adultos mayores, que generar un espacio, capaz que hasta en una casa, si nos invitan y juntamos un grupo de adultos mayores para dar una charla, para explicar alguna cosa, también pueden contar con el programa para esto. Perfecto, buenísimo. Ahora vamos a ir a una pausa, sí, bueno, decimos de vuelta a dónde tienen que dirigirse, por ejemplo, para estas charlas, ¿no? Que uno las puede pedir. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos en el último bloque del programa por el día de hoy, acá junto a la doctora Nilda Roldán, hoy aprendiendo un montón, la verdad, un montón. Y acá, doctora, me decía para que le avisemos a Carolina el número 102. Marcar el 102, que sería el número para hacer la denuncia que prometí averiguar, muy bien, muy cumplida. Y después tenemos una pregunta, sí, que tiene que ver con, digamos, ante distintos episodios de su vida. Tuvo ataques de pánico, tiene hipersensibilidad, y bueno, y todo esto, por ejemplo, en la edad adulta, ¿tendría algún tipo de mayor, por ejemplo, porcentaje de aquellas cosas que estuvimos hablando, que se potencien aún más? No, con la edad, no. Decíamos que la vejez es no solamente el producto de lo que hicimos a lo largo de la vida, sino también con lo que nos hemos afrontado. Pero yo creo que uno tiene que ir, si no llegué a la consulta por algunas situaciones que yo haya tenido manifestaciones ya sea clínicas, emocionales, en etapas previas al envejecimiento, creo que es momento de hacer la consulta a un psicólogo o a un psiquiatra.
cuando uno ya hizo la consulta, ha estado más o menos estable, no hay nada por sí de que por el proceso de envejecimiento esto vuelva a aparecer. Lo que hay, si es que llegara a empezar a ver alguna manifestación o algún síntoma que ya lo hayamos tenido y lo asociamos con alguna crisis que hayamos tenido en etapas más jóvenes, y lo ideal es volver a hacer la consulta con el especialista, con el psiquiatra, porque si hay que medicar, el psiquiatra es el que está habilitado para hacerlo, por ahí con un antidepresivo, un ansiolítico, algo, o con un psicólogo, o por qué no el trabajo en conjunto para ver de hacer una terapia, de resolver o ver qué cosa puede haber pasado, no por la vejez, sino qué cosa puede haber pasado en su vida que pueda llegar a volver a aparecer algún síntoma o aparecer un cuadro. Creo que son cosas que no es porque yo vaya cumpliendo años que van a sí o sí aparecer, sino con qué nos vamos enfrentando, qué me va sucediendo que quizás me lleve a poner en marcha otra vez estas herramientas internas que tenemos para sobrellevar tristezas, pérdidas, los duelos. Muchas personas adultas mayores, por ejemplo, cuando pierden un cónyuge o una amiga, empiezan a tener algún síntoma que similar a una depresión como en etapas más jóvenes. Lo que hay que evaluar es si esa persona, es normal que uno haga el duelo y se tenga tristeza ante la pérdida de alguien. Es normal sentir, forma parte del duelo. Eso tiene una etapa que uno la tiene que procesar. Una vez que ha superado esa etapa, uno se reidentifica con otras situaciones, la pasa al duelo y puede tener una vida igual. Si yo tengo una personalidad un poco más depresiva, quizás tenga más posibilidades de que de correr el riesgo de poder tener una depresión por esto, pero no necesariamente la puedo tener. O sea, puede llegar a aparecer incluso algunos síntomas de tristeza, algo, pero es propio de la vejez, de esto de estar solo, de que ya no puede hacer las cosas que antes las podía hacer. No necesariamente significan depresión, son síntomas depresivos, que quizás lo haya tenido una depresión cuando era joven, pero no significa que esto vuelva a ser esa depresión. Quizás solamente es un signo de tristeza que puede llegar a darse por alguna situación especial que hay en la vejez. Lo que hay que hacer es las consultas. Si yo ya tuve algún problema, hablo por ejemplo esto de la depresión, si yo ya tuve una depresión, o si ya tuve una fobia, o ya tuve una crisis de ansiedad por alguna historia dentro de mi vida, y la pude ir resolviendo y me dieron el alta de esto, y ahora que voy envejeciendo he notado que empecé con algún síntoma de lo que ya tuve, y lo ideal es volver al especialista en el que estuve haciendo el tratamiento, el que me conoce, el que sabe mi historia, el que sabe cómo he respondido a una terapia o una medicación, y es la persona apropiada que me va a decir si es una recaída de eso, o si está cursando una etapa de esto de las pérdidas naturales del envejecimiento, o si es otra circunstancia, otra patología o no. Entonces creo que lo ideal es hacer la consulta. Si ya la tuve, con el especialista que tenía, y si no, buscar un profesional o un geriatra con el cual pueda hablar y sea de la persona que lo pueda redirigir al especialista que le corresponde. Perfecto, muy bien. Y ahora, doctora Nilda, en el caso que decía recién, ¿a dónde se tienen que dirigir las personas que quieran solicitar una charla, una capacitación? Bien, bueno, hay varias vías. Se pueden llegar al programa de adultos mayores que está en calle Las Piedras 626, segundo piso. Ahí me encuentran a mí desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, o a la licenciada Adriana Casal, ella es psicóloga, que está los días lunes y martes también en el programa, o la pueden encontrar a ella en el Hospital Centro de Salud, es psicóloga y hace los días miércoles, jueves y viernes consultorio en el Hospital Centro de Salud.
y nos solicitan, piden personalmente, o por ahí necesitan folletería, le podemos dar folletería, o por ahí tienen la idea, la quieren llevar a cabo y necesitan un asesoramiento, le damos. Entonces, o bien quieren que nosotros vayamos a dar la charla, o sea, no hay ningún problema. Nos pueden llamar por teléfono también al 430-8444, internos 323. Y repitamos de vuelta. 430 84, 44. Ya te lo voy a pasar de nuevo, tranquila. Y nos solicitan, y si por ahí necesitan también de alguna otro tema en especial involucrado sobre el tema de vejez, y necesitamos, por ejemplo, diabetes en vejez, nos contactamos con la referente del programa de diabetes y armamos una, o por ahí nos sumamos a algunos talleres que ya se vienen dando, o pueden también solicitarlo en el Hospital Avellaneda, en el consultorio de geriatría, para decirle al doctor Cairuz, que es el médico que se encuentra a cargo de que puedan organizar un tipo de charla, taller o capacitación, o en cualquier servicio de salud cercano, pedirle de que se organice, y si no tienen ellos las herramientas, el servicio de salud se comunica con el programa y nosotros colaboramos con la charla. 430-8444, internos 323. Perfecto. Eso hablando de los olvidos, ¿ve? Que no es propio de la vejez, sino que todo lo podemos tener. Está bien, perfecto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias nuevamente a vos. La verdad que, como te decía al comienzo, no hay tantas oportunidades para poder hacer difusión y poder llegar a un número mayor de personas con el tema de la vejez. Es una gran oportunidad y te lo agradezco sinceramente. Decirte que contás con el programa, personalmente conmigo, con la licenciada Casal, para cualquier otra oportunidad. Si hay personas que tienen alguna duda, alguna consulta, también te la pueden hacer llegar a vos, y vos, si querés, me la envías. Sí. Y desde ya, bueno, invitar a toda la audiencia en esto de construir la vejez. No nos olvidemos de construir nuestra vejez, no nos olvidemos de nuestros adultos mayores, no nos olvidemos que son sujetos de derecho, que han sido vulnerados por mucho tiempo, y que ya es el momento de que empecemos a tener una sociedad inclusiva para todas las edades. Yo siempre digo, y yo tengo el Face, y siempre pongo algunas cosas asociadas a la vejez, como por ejemplo, Lupita se recibió a los 80 años o aprendió a leer, y recibo todo, qué bueno, qué maravilloso. Yo siempre digo que cuando dejemos de sorprendernos ante estas cosas, vamos a decir que hemos madurado como un pueblo. Así que bueno, solamente pensar en los adultos mayores como una persona que tiene derechos. Excelente, muchísimas gracias, doctora Nilda Roldán. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ya estamos culminando con el programa por el día de hoy. Agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Espero que este programa haya sido para que todos aprendamos un poco más, y sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de tener los abuelos, de tener los padres, saber valorarlos, amarlos y sobre todo escucharlos. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles aquí en Amar la Vida. Mi nombre es Fabiana Blasco. Chao.